Amantísimo Padre, en este momento queremos pedirte dirección al hermano Petronilo que tiene la palabra, el uso de la palabra en esta noche. Padre, que su corazón esté preparado para hablar siempre la verdad, siempre apegada a tu palabra y que nosotros podamos, Padre, comprender, entender y lo más importante, Padre, aplicar estos principios que van a ser llevados a nosotros a través del hermano. Tu Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, Padre, nos ayude a poder entender y comprender. Y como siempre te pido, Padre, ayúdanos a alejarnos de todo aquello que no te gusta que hay en nuestras vidas, que podamos nosotros ser parejas fuertes, ser parejas, Padre, que hagan la diferencia en este mundo, que podamos nosotros a través de nuestra actitud, de nuestras acciones, enseñarle al mundo, Padre, que hay un grupo que te sirve, que hay un grupo que te obedece y que busca cada día más el crecimiento y acercamiento espiritual hacia ti, Padre. Bendice una vez más al hermano Petronilo Romero, a su esposa Claudia, que vienen a ayudarnos a nosotros en el crecimiento y que nosotros, cada uno de nosotros también, Padre, seamos bendecidos por escuchar estas palabras. Gracias te damos, Padre. Lo ponemos en tus manos, en nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Vamos entonces a escuchar al hermano Petronilo. Adelante, hermano. Amén. Bien, hermanos, es una bendición darle continuidad, ¿verdad?, al tema de este día, ya que en la semana pasada estuvimos abordando el tema Una familia con propósito. Hoy nos toca abordar el segundo tema y continuidad del primero, peleando por tu familia. Creo que uno de los propósitos que tenemos al abordar este tema, hermanos, es a aprender a cumplir el gran reto que Dios nos dio de salvar nuestras familias para gloria y honra de Él. Creo que ese es el más elevado propósito que tenemos como padres, como esposos, el tener que ganar nuestras familias para la gloria y la honra de nuestro Dios. En la escritura encontramos nosotros a un personaje que siempre ha captado mi atención, un gran siervo de Dios que siempre me ha llamado su forma de trabajo tan equilibrada y un trabajo que aplicó de manera sinérgica a todo el pueblo de Dios, Nehemías. Nehemías fue un personaje importante en la restauración de las murallas de una Jerusalén destruida. Él cumplió a cabalidad los propósitos específicos que Dios perseguía con la restauración de las murallas. Como un reestructurador, él cumplió todos los estándares de calidad que Dios buscaba en un restaurador. Porque algo que entendió Nehemías y es algo que nosotros debemos entender también hoy, es que Dios nunca se moverá por medio de nosotros si Él no tiene un plan para bendecirnos. Y eso lo entendió Nehemías, que desde que él se movió desde un lugar hacia su casa, Jerusalén, él estaba convencido que Dios sí tenía un plan para bendecirlo. Las murallas registradas en el libro de Nehemías quizá sea una enseñanza para nosotros, porque las murallas registradas en el libro de Nehemías representan los valores y principios, representan las normas que han sido derribadas por el pecado, por la negligencia, por la irreverencia, por la incredulidad, la rebeldía, la apatía y la perversidad de las corrientes de este mundo, que quieras o no, han puesto en peligro a las familias de Dios. Quizá también el libro de Nehemías y su escritor es un llamado para nosotros hoy a proteger nuestras familias que están bajo el ataque del maligno. Nehemías instó a todos a luchar por sus hijos, a luchar por sus esposas, a luchar por sus familias, a luchar por sus hogares, a luchar por sus matrimonios, a pelear, a defenderlos de todos agentes extraños que procuraban destrucción para ellos. Porque si hay algo cierto, hermanos, y esto lo comparto con gran motivación,
que de nada sirve, como dice la Escritura. Jesús lo dijo: de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y se perdiera su alma. Yo creo que también hay algo importante que evaluar hoy en esta noche. De nada sirve, hermanos, si ganamos todo el mundo, si vamos a perder nuestros hijos. De nada sirve que si fuésemos hoy en este momento los hombres económicamente más exitosos en este mundo, si perdiéramos nuestra esposa. Que de nada serviría si fuésemos los hombres académicamente más exitosos, si perdiésemos el hogar que Dios nos ha dado para proteger. Creo que la enseñanza más grande que podemos encontrar nosotros en el libro de Nehemías, quiero invitarles a que vayamos al libro de Nehemías capítulo 4, Nehemías capítulo 4, versos 13 y 14. Nehemías capítulo 4, versos 13 y 14. Dice así la palabra del Señor. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por su familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Que Dios bendiga su palabra. Nehemías sabía, hermanos, que nuestras familias siempre han estado y seguirán estando bajo los ataques del maligno. Creo que algo sabio que Nehemías hizo es poner al pueblo por familias, y no familias sin equipo, sin adiestramiento. Puso a familias con sus espadas, con lanzas, con sus arcos. Y no solamente eso, infundió el temor, infundió en la vida de cada uno de ellos su fe auténtica en las promesas de nuestro Dios. Los instó a ser valientes, a no temer delante del enemigo, a estar siempre firmes y fuertes, recordando que el grande y temible está siempre de nuestro lado. Pero ese llamado de Nehemías a cada una de esas familias fue: pelear por vuestros hermanos. Porque, hermanos, si no estamos peleando, si no estamos guerreando en contra del enemigo con todas las armas poderosas que Dios nos ha dado, quizá fácilmente vamos a sufrir. Fácilmente nuestros principios, nuestros valores y nuestra fe inamovible será quitada de su lugar y el enemigo triunfará. Nehemías sabía, hermanos, que una ciudad sin murallas puede ser destruida, puede ser saqueada, puede ser conquistada. Pero él sabía que en esa ciudad no era una ciudad cualquiera, era la ciudad de Dios, la casa de Dios, Jerusalén. Como nuestras familias, hermanos, no son cualquier casa, tampoco nuestras familias son cualquier familia, son familias de Dios, respaldadas por el poder de Dios, afianzadas y ancladas en Cristo Jesús, nuestro Salvador, en la roca inamovible que es Cristo. Al igual que Nehemías, él sabía que en esa ciudad habían familias que podían sufrir pérdidas, pero su llamado es tan actual hasta el día de hoy. Reconstruyamos los muros en derredor de nuestras familias. ¿Qué sabiduría la de Nehemías, hermanos? Reconstruyamos los muros en derredor de nuestras familias. Porque creo que hasta este momento en el cual nos encontramos es trabajo de cada uno de nosotros
revisar cómo están los muros en derredor de nuestra familia. Si están por derribarse, si todavía solamente hay grietas en el muro o realmente los muros están a ras de suelo y hay que reconstruirlos para proteger nuestra familia. Hay algo interesante, hermanos, que yo valoro en estas palabras de Nehemías. Dice la Escritura, y quiero volver a este pasaje, en el verso 13 de Nehemías 4. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse el pueblo. Sitios abiertos. Habían grandes tramos, hermanos, que no había protección. No había protección. Pero puse al pueblo por familias. Porque una familia unida, hermanos, es una familia poderosa. Una familia equipada con espadas, palabra de Dios, con lanzas y arcos. Es una familia poderosa. Hermanos, en la Biblia encontramos algunos consejos. Cómo proteger nuestras familias. Cómo protegerlas del enemigo y cómo hacer que esos muros continuamente se vayan, hermanos, reforzando con estos principios que Dios nos ha dado en su palabra. Salomón escribió en el Proverbios capítulo 22, verso 6, estas palabras. Un consejo sabio para familias en todas las edades. Este consejo dado por Nehemías de unirnos en familias, equiparnos con las herramientas que Dios nos ha dado. Ahora Salomón en el libro de Proverbios nos dice también, además de eso, hermanos, en Proverbios capítulo 22, verso 6, dice así la palabra de Dios como una herramienta para nosotros hoy, para poder luchar en contra de ese enemigo tan poderoso. Proverbios capítulo 22, verso 6. Instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Qué maravillosa palabra. ¿Qué es instruir? Instruir es enseñar a nuestros hijos el camino del Señor. Enseñar a nuestros hijos los principios de la palabra del Señor. Porque ¿saben qué vacío hemos caído, hermanos? Y hablo de una familia a nivel general dentro de este mundo. No es responsabilidad de la sociedad formar hijos. No es responsabilidad de los maestros donde están educándose y formándose académicamente nuestros hijos, los encargados de fomentar temor hacia Dios en nuestros hijos. No es trabajo, no es responsabilidad de los trabajadoras, de los vecinos, de nuestras amas de casa, si es que las hay, de enseñar a nuestros hijos. Esa es una tarea nuestra. O sea que de una u otra manera no podemos obviar nuestra responsabilidad que tenemos como hijos dentro de un hogar, como cabezas dentro de un hogar, como esposas y esposos dentro de un hogar. Si no enseñásemos a nuestros hijos lo bueno, el mundo le enseñará lo malo de gratis a nuestros hijos del mundo. Y de hecho así lo está haciendo. Si realmente no estamos peleando por nuestras familias, enseñando lo correcto en sus corazones, depositando lo correcto en sus corazones, si estamos descuidando nuestras enseñanzas de lo bueno a nuestros hijos, el mundo les está enseñando de gratis. Enseñemos a nuestros hijos
su responsabilidad para con Dios. Eso nos dice la Escritura. Nehemías pensaba en esto. Familias tienen una responsabilidad. De ustedes dependerán si hay familias sólidas, si hay familias realmente que se sientan amparadas y protegidas. Recuerden que quien nos trajo hasta este lugar es Dios y nos trajo con un propósito: reconstruir los muros. Porque dentro de los muros hay familias que deben y que fueron diseñadas para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Hay una promesa, hermanos. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos a caminar con integridad en los caminos de Dios, Él cumplirá su voluntad. Él cumplirá su destino. Él cumplirá su protección, porque nuestra responsabilidad es de enseñar. Lo demás queda en las manos de Dios. Creo que es maravilloso estar conscientes, hermanos, que hasta este día que Dios nos ha dado, hemos trabajado desoneramente para proteger nuestras familias con todo lo que sea posible o necesario. Estamos tan seguros, hermanos, que ese llamado de Nehemías sigue dando como un eco en cada uno de nosotros, porque peleemos como familias. Hagamos de nuestro Dios el que va al frente de nuestra familia, un Dios grande, fuerte, temible y poderoso, pero que necesitamos luchar. También es maravilloso cuando encontramos en la Escritura, en Deuteronomios capítulo 6, verso 6, capítulo 6, versos 6 y 7 de Deuteronomios. Dice así la palabra del Señor, Deuteronomios capítulo 6, verso 6 y verso 7. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Quiero decirle algo tocante a esto, hermanos, y eso es una anécdota que quiero compartir con ustedes estando en casa, siendo aún pequeño. Tenía quizás simplemente, hermanos, en ese tiempo, tenía aproximadamente 9 años. Y en nuestra casa, en el lugar donde nací, habían reuniones miércoles, viernes, domingo, mañana y tarde. Entonces nos quedaba para nosotros, decíamos, qué bien. Siendo un niño de 10 años, decía, me queda espacio de lunes, martes, jueves y sábado. Pero ¿sabe qué pasaba? Mi madre, padre, decía, bueno, hoy no hay reunión como congregación, pero hay reunión familiar. Entonces teníamos cultos familiares de 1:15. No podíamos ir a jugar si antes no recibíamos la palabra de Dios en casa. Y un día yo le dije a mi mamá, mamá, pero es que ya mucho, suficiente con las reuniones que tenemos en la iglesia. Suficiente. Yo creo que es mucho. Toda la semana, mamá. Me dijo, hoy no entiende los beneficios de la abundancia de esa palabra. Pero un día usted va a glorificar las bendiciones de haber tenido en abundancia esa palabra en su vida. Y usted va a glorificar a Dios por esa forma abnegada de una madre que diligentemente está cumpliendo su responsabilidad de enseñar en su casa a sus hijos mientras Dios los tiene ahí conmigo. Porque un día volarán y de ellos yo no voy a responsabilizarme. Pero los que tenga, mientras tenga hijos en casa, mi deber es enseñarles. De hecho, hermanos, enseñar a nuestros hijos es un deber del esposo, es un deber del esposo. Y es enseñar a nuestros hijos a obedecer la palabra de Dios por amor a Él. No simplemente por temor o miedo al castigo, es por amor a Él.
Cuando estamos cumpliendo esa enseñanza de educar, orientar a nuestros hijos a obedecer sus mandamientos por amor a Él, nuestros hijos tendrán entonces pasión y tendrán temor y reverencia hacia nuestro Dios, porque están viendo el amor y la pasión en nosotros. Es un deber de nosotros como padres enseñarles en casa, enseñar a nuestros hijos valores espirituales. Hubo un rey muy famoso que tuvo 70 hijos, Acab. Y Acab fue un rey malo, perverso, que en vez de enseñar lo bueno a sus hijos, enseñó todo lo malo a sus hijos. Creo que Acab se graduó en Harvard, hermano, con el índice académico más alto. Enseñó, hermanos, lo malo a sus hijos con todos los estándares de calidad que Satanás exigía. De hecho, este hombre es sorprendente. Y es que también su esposa Jezabel se lucía, hermano. Tenía también una eminencia a su lado. O sea que los hijos de Acab, los hijos de Jezabel, ellos eran una réplica de sus padres. Ellos fueron una réplica de sus padres. Porque sabe que mientras Acab les enseñaba a sus hijos que Baal, el dios pagano, era un dios, no un dios cualquiera. Eso enseñó Acab a sus hijos. Que Acab no era un dios, que Baal no era un dios cualquiera. Que Baal era un dios que estaba a la altura del dios que decían los judíos también. Les enseñó que Baal sí era un dios verdadero. Pero por mucha enseñanza que Acab les dio a sus hijos acerca de que Baal era el Dios verdadero, jamás sus hijos miraron actuar a Baal como el Dios verdadero. Bastó que Elías desafiara a los profetas de Baal y los hijos se dieron cuenta que Baal no era el Dios todopoderoso, pero sí había una seguridad. El Dios que había presentado Elías, ese sí era el Dios verdadero. ¿Sabe, hermanos, que todos los 70 hijos de Acab murieron? Y murieron por sus malas acciones, pero no meramente por sus malas acciones. Murieron por los malos ejemplos que tuvieron. Y creo que eso sí me impacta, hermanos. Porque si Acab realmente hubiese conocido de cerca al Dios al cual usted y yo adoramos, creo que él se hubiese dado cuenta del gran error en el cual estaba. Pero hermanos, todavía tenemos tiempo. Tenemos un tiempo, hermanos, para honrar y alabar el nombre de nuestro Dios y pelear con todo por nuestros hijos, porque el tesoro más grande que tenemos en hogar son nuestros hijos. Hay otro personaje llamado Obed-Edom. En segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 11, encontramos estas palabras. Creo que es necesaria leerlas también, hermanos. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 11, encontramos a este personaje llamado Obed-Edom. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 11. Por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-Edom el geteo. Y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. Qué bendición, hermanos. Que nuestros hijos vean, hermanos, que en nuestra casa hay bendición,
pero no bendición que el Padre trae a casa, porque el Padre muchas veces dice, vean lo que yo les comparto, porque esta bendición que ustedes reciben es fruto de mi esfuerzo, de mi trabajo, de mi consagración y mi devoción, mi pasión por este hogar, por esta casa, por esta familia. El trabajo de Obed-Edom como hijo de Dios fue enseñar a sus hijos que toda bendición que hay en un hogar se recibe de Dios y que toda bendición que hay en una casa se debe a la obediencia de sus padres y también a la obediencia de sus hijos. Obed-Edom también tuvo 70 hijos, hermanos, al igual que Acab. Pero mientras Acab no enseñó a sus hijos, Obed-Edom sí enseñó a sus hijos a amar a Dios, porque él amaba a Dios. Y esto es bien importante. Ame a Dios. Son palabras. Pero cuando demostramos con hechos a nuestros hijos que amamos a Dios, ellos sin necesidad de palabra van a emular nuestros ejemplos. Obed-Edom enseñó a sus hijos con ejemplos de cómo se debía amar a Dios. Porque Obed-Edom enseñó a sus hijos que él amaba la palabra de Dios. Porque Obed-Edom enseñó a sus hijos que él amaba la presencia de Dios en su vida. Y es por ello que encontramos en la parte B del versículo de segundo libro de Samuel 6:11, y Dios bendijo toda su casa. Porque Dios lo bendijo a él, hermanos. Dios lo bendijo a él y a toda su familia. Y quizá hoy estamos aquí, usted y yo, hermanos, hermanas. Hoy estamos aquí parados frente a este mundo que desdibuja los planes de Dios, que trastoca los planes de Dios, que quieras o no, este mundo, estos hogares dentro de este mundo están desdibujados por la obra de Satanás, por la ausencia de enseñanza de palabra de Dios y por no enseñar a nuestros hijos a amar la palabra de Dios, a amar su presencia y amarle a Él como tal. Este mundo se desdibuja, hermanos. Los planes de Dios en la familia se desdibujan. Estamos parados firmes para pelear por nuestros hijos. ¿Cuántos decimos amén a ello, hermano? Estamos aquí parados para pelear por nuestros hijos, comprometidos en enseñar la palabra de Dios en nuestros hogares como una prioridad. Siempre he querido ser una réplica de los buenos, hermanos. Y creo que Dios me concedió la bendición de tener en mi casa a una madre que siempre fue ese ejemplo. Y lo poco o mucho de temor que haya en mi vida, se lo debo a Dios y al amor de una de sus hijas, que me enseñó a amarle a Él con esa intensidad. ¿Sabe que también en el libro de Job, capítulo 1, verso 5, encontramos una palabra tan maravillosa también, hermanos, que pone de manifiesto que estamos comprometidos en salvaguardar lo que Dios ya nos ha compartido? Job, capítulo 1, verso 5. Dice la escritura: cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. Y levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de todo ello. Porque Job decía: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Job siempre, de vez en cuando, lo hacía. No, Job siempre hacía así. Porque un de vez en cuando de orar por nuestros hijos, porque un de vez en cuando compartir la palabra de nuestros hijos, porque un de vez en cuando ser ejemplo para nuestros hijos, porque un de vez en cuando acordarnos que nuestros hijos son importantes,
no producirán las bendiciones que Dios busca en nosotros. Sí, las bendiciones que Dios busca para con nuestros hijos y con las bendiciones de los hijos de nuestros hijos. Sabe, hermanos, que no hay nada tan potente como la oración de un padre por sus hijos, que no hay nada tan potente como la enseñanza de la palabra a nuestros hijos, que no hay nada más potente que enseñar con nuestros ejemplos el amor nuestro hacia Dios. La oración de un padre por sus hijos es una cobertura de protección. Y hoy más que nunca necesitamos blindar a nuestra familia. Hoy más que nunca necesitamos blindar a nuestros hijos, a nuestras esposas, con la oración diaria por ellos. Porque cada vez que usted y yo oramos, hermanos, estamos construyendo un muro de protección sobre ellos. Cada vez que oramos, estamos construyendo un muro de protección sobre nuestra esposa, sobre nuestros hijos, sobre cada uno de nosotros. La oración puede cambiar ovejas negras por blancas, hermanos. Alabado sea Dios. Porque la oración poderosa. Cuando se celebraban cumpleaños cada fecha, dice, de los cumpleaños de sus hijos, venía y hacía algo, ofrecía sacrificio y los santificaba, los apartaba, porque sabía que habían sido apartados de Dios con propósitos especiales para honrarle a Él. Dios nos ha dado el privilegio de ser padres. Nos ha dado hijos, porque eso es lo que Él está buscando. Que nosotros honremos como familia, como equipo. La oración del justo puede mucho. Gracias, hermanas, por compartir esa palabra de Santiago, ¿verdad? Que nos dice que la oración del justo puede mucho. La oración puede cambiar ovejas negras por blancas. Si no quitamos el dedo del renglón de la palabra como enseñanza para nuestros hijos, no importa que no estén en este momento perseverando, pero sigamos con el dedo puesto en el renglón del Espíritu. Sigamos con la mano puesta en el corazón, enseñando a amar con el ejemplo a nuestros hijos y ampliemos el muro de protección sobre ellos a través de la oración. Porque nuestros hijos serán cambiados para gloria y honra del Señor en la medida que usted y yo estemos involucrados con pasión en la redención de cada uno de ellos. Porque nuestros hijos están en las manos del Señor, protegidos por las promesas de Dios. La palabra de Dios no regresa vacía, ¿verdad, hermanos? Al igual que oraciones por una familia sacerdotal que ama estar en su presencia, que anhele ministrar en su santuario. Porque necesitamos hacerlo, ¿verdad, hermanos? Necesitamos hacerlo. Sabe que si hay algo que quisiera compartir, y lo digo con toda propiedad, hermanos, porque quizá ha sido un error que nosotros hemos cometido quizá ingenuamente, porque el enemigo ha dicho, hazlo, y no pasa nada. Que a veces declaramos lo que vemos en nuestra casa. Y vemos pleito, declaramos pleito. No hay un pleito ahí, ¿verdad? Hay hijos desobedientes. Hay una esposa que todavía no se sujeta, que con eso de la liberación femenina, usted sabe, y ahí estamos compartiendo el podio de autoridad, ¿verdad? Entonces, pero ahí estamos, ¿me entiende? No sé al final quién va a ganar la pugna, ¿verdad? Pero no sé cómo me irá a ir. A veces declaramos lo que vemos en nuestra casa. ¿No sería mejor, hermanos, que en lugar de declarar lo que vemos, no sería mejor declarar lo que nos gustaría ver, hermanos, proclamarlo? No quiero proclamar tener en casa hijos rebeldes, quiero proclamar hijos obedientes, hijos sujetos a la palabra, a la voz de Dios.
hijos obedientes a Dios, porque si crío hijos obedientes a Dios, también serán hijos obedientes para conmigo como padre, para con cada uno de nosotros. Así que de manera especial, quieras o no, empecemos a declarar lo que nos gustaría ver en nuestros hogares, hermanos. Quiero ver a mis hijos caminar hasta el fin de los días en los caminos del Señor. Yo quiero tener a mi esposa Claudia hasta el último día en que Dios así lo decida. Quiero seguir siendo el modelo, el ejemplo a seguir para nuestros hijos, predicándoles con nuestros ejemplos. Atemos a nuestras familias con proclamas de bendición, hermano. Atemos a nuestras familias con proclamas de bendición. Ahora entiendo las palabras de Josué en el capítulo 24, verso 15, donde en la parte B del versículo él dijo estas palabras, ¿verdad? Josué capítulo 24, verso 15. Atemos a nuestras familias con proclamas de bendición. Dice la palabra del Señor, Josué capítulo 24, verso 15. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Qué maravilloso, hermanos. ¿Sabe que Josué se puso primero, hermanos? Él dijo, hasta el día de hoy he sido ejemplo para ellos. Si mis hijos quisieran recriminar, recriminarán lo que ven fuera de casa, pero no recriminarán lo que hay dentro de casa. Yo, porque ese es un compromiso que hemos adquirido cada uno de nosotros como cabeza en hogar. Primero es usted, hermano, pero somos nosotros. Y enseñamos a nuestros hijos a que valoren las grandes bendiciones de tener una vida de servicio al Señor. Que hemos sido santificados, apartados con propósitos especiales, honrar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Qué bonito, dijo Josué. Pues no sé, yo lo miro cavilar a ustedes, no sé si quieren servir al Señor, el Dios Todopoderoso, el Adonai, o quieren servir a los dioses que adoraron sus padres cuando estaban del otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ya compartimos, ya nos unimos allí, ya platicamos entre nosotros y dijimos que lo de nosotros no es una especulación servir y honrar a Dios. Nosotros sabemos y hasta el día de hoy podemos dar fe de los grandes beneficios de servir al Señor. O sea que debemos declarar vida abundante sobre nuestra familia. Esa fue la proclama de bendición de Josué para su familia. Una proclama de vida abundante sobre la familia. Mi casa y yo y mi casa, serviremos a Jehová. Así como Josué lo puso al frente, Nehemías puso a la vanguardia a familias. Les dijo, peleen no como individuos, peleen como familia. Cordón de 3 dobleces es el hogar, ¿verdad? Empezamos un cordón de 2, pero luego los hijos, un cordón de 3 y de 4 dobleces y un cordón de 3 o 4 dobleces. No se rompe fácilmente. Hermanos, quisiera compartir de manera final este capítulo de la Biblia, que para mí encierra esa gran bendición que tenemos de ser familia de Dios. Este último pasaje que voy a compartir encierra todo el sentir de Dios de sobreprotección por nuestra familia, porque Dios sabe que si gana una familia, gana y conquistará también esto. Y ese es el gran reto que tenemos nosotros hoy.
Génesis capítulo 7, verso 11, hermano. Génesis capítulo 7, verso 11. Génesis capítulo 7, verso 11. Dice la palabra del Señor. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día, se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Sigamos en el verso 12 y dice la escritura, y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. ¿Sabe qué fue, hermanos? Dice la escritura que 600 años era la edad que tenía Noé, hermano. ¿Sabe qué maravilloso? Cuando usted y yo revisamos el libro de Génesis del capítulo 7 en adelante, ¿quién fue el último a entrar en el arca, hermano? ¿Quién fue el último en entrar en el arca? Este pequeño incidente en la escritura que nos enseña que el último a entrar en el arca fue Noé. Razón. ¿Cuál sería el propósito de Dios? Mira, Noé, como te di instrucciones acerca de un arca, el arca de manera expansiva, como es la gracia en Cristo Jesús, que es alcanzar a todas las familias de la tierra, aunque ese es el plan de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. No todos están tan ansiosos en abrazar y tomar la salvación para beneficio de ellos. Porque quizás Dios estaba pensando alcanzarles a todos y cada uno de aquellos que estaban antes de construir el arca. Una vez construido el arca, tenía el propósito de llenar con personas. Pero hermano, Noé, en ser el último, él sabía que sobre él recaía la responsabilidad de cerciorarse de que todos entraran en el arca. Él debía estar seguro quiénes estaban entrando. Animales de parejita, ¿verdad? Y él iba, bueno, vamos a ver, parejita, sí, entre. Todos los animalitos, él se cercioró que todos entraran. Pero después que entraron todos los animalitos, estaba muy interesado que su familia entrara. Cuando entraron sus hijos, su esposa, y bueno, están todos los que debemos estar dentro de la. Porque él sabía, hermanos, que si él no se cercioraba quiénes estaban entrando o si todos estaban dentro, él sabía que esa puerta se iba a cerrar en cualquier momento. Y la tristeza más grande para Noé pudo haber sido tener lleno el arca de todos los animales que Dios le dijo que debían entrar. Pero el dolor más grande pudo haber sido el no tener a su familia dentro del arca, protegidos, seguros. Porque el arca, que dentro de la tipología es la iglesia, ese es el plan de Dios. Que nadie de nuestras familias dejen de entrar en el arca. Porque en el arca, en el cual entramos usted y yo hace mucho, ahí hay protección, y hay perdón, y ahí hay salvación. Nosotros protegemos a nuestras familias cuando nos congregamos con ellos.
Nosotros protegemos a nuestras familias cuando cantamos juntos como familia. Nosotros protegemos nuestra familia cuando leemos la palabra de Dios juntos. Nosotros, hermanos, protegemos a nuestras familias cuando oramos, tememos su nombre juntos. Porque estamos conscientes que antes que se cierre la puerta, nuestro deber es enseñar la palabra, es congregarnos con ellos y orar con ellos. Cuando nuestros hijos estén en casa, no predominan sus reglas. No deben predominar sus reglas. Porque el prototipo de familias modernas es que cuando sus hijos están en casa, predominan las reglas de los hijos. No sigamos reglas de nuestros hijos. Enseñémosle a nuestros hijos a guardar las nuestras, porque esa es nuestra regla. Noé se aseguró que antes que se cerrara la puerta, sus hijos estuviesen dentro. Peleemos por nuestros familias. Quiero dejar en sus mentes este versículo y con este quiero concluir. Nehemías capítulo 4, verso 20. Nehemías capítulo 4, verso 20. En el lugar que oigan el sonido de la trompeta, reúnanse ahí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Hay una promesa. Dios peleará por nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Si tú peleas por tu familia, Dios pelea por ti. Si tú proteges a tu familia, Dios te protege a ti. Evitemos caer en estos errores que, por muy simples que parezcan, nos afectan en nuestra relación con Dios y con nuestra familia. No le digamos a nuestros hijos que sean puntuales si nosotros llegamos tarde a la iglesia. Hoy es el día que podemos hacer el cambio que deseamos ver en nuestras familias. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? A través de una oración sincera, pidiendo un cambio en nuestras vidas, que perdone nuestros errores, aceptemos nuestras faltas, pidámosle al Señor una nueva oportunidad para ser diferentes. En esta preciosa noche, pues, hermanos, Dios nos bendiga a cada uno de ustedes. Amén, amén, mi hermano. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir sacándole el jugo a nuestro hermano Petronilo.